estáis, Señor? Buenos días, querido hermano, querida hermana. Miércoles 7 de noviembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Nos va a explicar hoy Jesús en el Evangelio qué sentido tiene la renuncia. También nuestra Madre nos lo va a explicar en un mensaje. Los miércoles y los viernes nuestra Madre nos invita al ayuno, a pan y agua, nos cuesta el ayuno. Pero ¿qué sentido tiene la renuncia? ¿Qué sentido tiene el ayuno? Porque el Señor en el Evangelio nos habla de renuncia. Porque la Reina de la Paz también en sus mensajes nos habla de renuncia. Porque una de las 5 piedras es el ayuno. Pues vamos a escuchar al Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Bueno, pues con tanta claridad nos lo ha dicho Jesús. ¿Qué sentido tiene la renuncia? Pues nos dice Jesús: porque todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Ese es el sentido que tiene la renuncia. Que tienes que renunciar a todo si de verdad quieres ser discípulo de Jesús, si quieres seguirle de verdad. ¿Tengo que dejarlo todo de hecho? No. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Y tienes que dejar de hecho, en concreto, lo que Él te pida dejar. Lo que Él vaya disponiendo en tu vida que tengas que dejar para seguirle, para permanecer fiel a Él y a la Reina de la Paz. Entonces Jesús nos explica algunas cosas
que solemos poner con frecuencia los seres humanos por encima de Él. El padre, la madre, los hijos, la mujer, el marido, los hermanos y hermanas, o a nosotros mismos. Dice Jesús, tiene que posponerse incluso a sí mismo. Y luego nos pone un ejemplo. Porque si no renunciáis a todos vuestros bienes, si no posponéis a todas esas personas y a vosotros mismos por mí, ¿qué va a pasar? Pues que a mitad del camino os vais a volver atrás. Como un hombre que comenzó a construir una torre, pero no pudo terminarla. ¿Por qué? Pues porque no tenía suficiente dinero. Pues lo mismo pasará a aquel que no renuncia a todo por mí, que al final se quedará a mitad de camino porque cuando lleguen las renuncias no las va a aceptar y se va a volver atrás. Eso es lo que dice Jesús. Entonces el sentido de la renuncia es que la renuncia es necesaria en nuestro camino espiritual para poner a Jesús el primero, para poder ser de verdad sus discípulos. Nos lo explica también nuestra Madre en el mensaje del 25 de marzo de 1998. Queridos hijos, hoy también os invito al ayuno y a la renuncia. Hijos míos, renunciad a aquello que os impide estar más cerca de Jesús. Especialmente os invito a que oréis ya que solamente con la oración podréis vencer la propia voluntad y podréis descubrir cuál es la voluntad de Dios aún en las cosas más pequeñas. Nos dice nuestra Madre, tenéis que renunciar a aquello que os impide estar más cerca de Jesús. Tienes que pensar qué cosas hay en mi vida que me impiden estar más cerca de Jesús. Qué cosas hay en mi vida que me están dificultando mi camino hacia Jesús, mi libertad de corazón o mi libertad de actuación para estar más cerca de Jesús. Pues tengo que renunciar a ellas. Renunciad a aquello que os impide estar más cerca de Jesús. A veces son aficiones que tenemos, a veces son amistades que tenemos, a veces son personas a las que ponemos demasiada importancia por delante del Señor, por delante de la Reina de la Paz. A veces es, algún pecado nuestro, la pereza, la desgana o cosas materiales, el afán por el trabajo, por el dinero, poner por delante la familia. Renunciad a aquello que os impide estar
más cerca de Jesús. Especialmente os invito a que oréis, ya que solamente con la oración podréis vencer la propia voluntad. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad, es decir, tenemos nuestras cosas a las que estamos aferrados. ¿Cómo puedes vencer esas cosas a las que estás aferrado? ¿Cómo puedes librarte de eso que te aferra, eso que te ata y te impide entregarte a Jesús como Él te lo pide? ¿Cómo puedes quedar libre de esas cadenas? Dice nuestra Madre, con la oración. La oración te irá liberando. Solamente la oración, con la oración podréis vencer la propia voluntad y podréis descubrir cuál es la voluntad de Dios. Tenéis que orar mucho. Hay que orar mucho. Hijos míos, será con vuestra vida cotidiana como tendréis que dar ejemplo y testimonio de si vivís para Jesús o contra Él y su voluntad. En nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones pequeñas de cada día, es donde nosotros nos vamos poniendo de parte de Jesús o en contra de Jesús. En esas decisiones que vamos tomando cada día es donde nosotros vamos abriéndonos a la voluntad de Dios y entregándonos a Él, o donde nos vamos alejando de la voluntad de Dios y de entregarnos a Él. ¿Cuántas cosas nos ha enseñado nuestra Madre con su mensaje? Y ahora vamos a explicar lo último. La renuncia nos cuesta. A todos nos cuesta la renuncia. Pero la renuncia no es un mal. La renuncia es un gran bien. ¿Por qué es un gran bien? Porque la renuncia, aunque nos cuesta, nos hace ganar algo mucho más grande de aquello a lo que renunciamos. Porque Jesús y nuestra Madre María nos piden a veces renunciar, como hemos ido viendo en este Evangelio, a personas, a bienes materiales, a amistades, a aficiones. Nos piden algunas renuncias y nos cuestan. Pero a cambio, nosotros ganamos a Jesús. Él entra en nuestro corazón, Él viene a nuestro corazón. Es decir, lo que ganamos a través de la renuncia es mucho más grande que lo que perdemos al renunciar. Por eso está esa frase tan famosa que dijo un día Benedicto XVI: Dios no nos quita nada, nos lo da todo. Nos lo da todo. Porque esas renuncias que nos pide son mucho menos que lo que nos va a dar a cambio, mucho menos. Y además tenemos también que darnos cuenta que Él no nos pide nunca dejar de amar a las personas, nos pide amarlas en Dios, quererlas en Dios. Y a veces nos puede pedir que tengamos que hacer alguna renuncia, pero en el cielo ya no hay renuncias.
En el cielo lo tendremos todo. En el cielo estaremos siempre con el Señor y con todas las personas a las que amamos. En el cielo veremos el fruto de nuestras renuncias plenamente. Aquí podemos ir viendo poco a poco el fruto de nuestra renuncia, pero en el cielo lo veremos todo unido, todo el fruto en toda su plenitud. Merece la pena, nos cuesta la renuncia, queridos hermanos y hermanas, pero lo que recibimos a cambio es mucho más grande. Por eso, no tengamos miedo de poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida, porque es el camino para encontrar la vida verdadera, la paz verdadera y la verdadera alegría del corazón. Pues en este miércoles nuestra Madre nos invita con amor al ayuno. Nos vemos en Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.